Las modificaciones al contrato, ¿cierto? Señala, de acuerdo a lo indicado en el artículo 34 de las bases administrativas generales, ¿ya? En este caso es un extracto de las bases administrativas especiales que nos van a dirigir, o nos van a dirigir, claro, a que tenemos que ver el artículo 34 de las bases administrativas generales, ¿ya? También se establecen las obras extraordinarias, ¿ya? Cómo se tienen que presentar las obras extraordinarias, ¿ya? Además, el cálculo de los gastos generales, ¿cierto? Que por una parte, chicos, además de aplicarnos multa cuando nos excedemos del plazo contractual, es importante que aparte de esa multa que nos va a aplicar el mandante, como obra, como empresa, incurrimos en gastos generales que muchas veces no son menores para nada. O sea, es un costo importante que tiene que asumir la empresa. Entonces, aparte de las multas, vamos a tener que incurrir en gastos generales. ¿Por qué? Porque vamos a tener que mantener el personal a lo mejor un mes más o 2 meses más en la obra, ¿ya? A menos que exista un aumento de plazo, ¿cierto? Una obra extraordinaria que nos permita costear todos estos costos, valga la redundancia. ¿A alguien le han pasado multas, chicos? ¿Le han pasado multas en alguna obra o están en procesos de multa, no sé? No, la experiencia que tuve yo en un proyecto fue el aumento del tiempo nomás, ¿no? De pedir una prórroga para el proyecto, pero ahí estaba todo respaldado con la RDI, con los correos, con los cambios de proyectos, todo respaldado para poder pedir ese aumento de tiempo. Por ejemplo, en la empresa que estuve anteriormente, el estudio de proyecto se equivocó en el plazo de ejecución del proyecto, que supuestamente eran 3 meses para ello, pero en realidad los vilos, no sé si alguien ubica, ya teníamos que hacer el cambio de revestimiento del stockpile, que se llama, que es una nave industrial gigantesca donde llega todo el mineral, o sea, el desecho del mineral. Entonces ya corre mucho viento, entonces por maniobras de izaje nosotros no podíamos trabajar todo el día, pues teníamos a lo más 1 o 2 horas diarias de poder remover las planchas e instalar las nuevas. Entonces de esos 3 meses que ellos tenían proyectado, el proyecto duró un año y medio más o menos. Y aparte de la multa o sea, lo bueno, entre comillas, para la empresa, que la multa que tenía un tope del 10% solamente, pero de igual forma, entre reuniones contractuales, igual se le pasó una multa adicional a la empresa por diferentes tipos de motivos. Pero de que son jodidas las multas, en ese proyecto, por lo menos que me tocó verlo, fue pésimo, porque como dijo usted, los gastos generales ellos tenían proyectados para 3 meses, los tuvieron que proyectar para 12 meses más o menos, no, sí, más o menos, 12 meses más que de gastos generales que ellos no tenían como asumido. Entonces tuvieron que, o sea, recuperaron y perdieron dinero, más que nada. Sí, eso es importante lo que tú mencionas, Marco, el tema del clima. El tema del clima, muchas veces cuando uno estudia una licitación, uno lo pasa por alto, pensando que siempre es ideal. Ya. Eso tiene que uno muchas veces lo estudio, y a mí me pasó porque yo comencé en los estudios de licitación y veía, y ahora me doy cuenta que, claro, uno comete errores y también que ve siempre como lo ideal, ¿cierto? Y eso no está bien, no está bien, porque después le genera tremendo dolor de cabeza a la gente de obra. No es lo mismo, en el caso como señalaba Marco, claro, ellos tienen un problema tremendo al montar estos paneles o revestimiento con, creo que son 50 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora ráfagas de viento que autorizan, ¿no? Más o menos, sí. Sí, porque por ejemplo
Nosotros ya sobre los 25 kilómetros por hora de viento que había, nosotros teníamos que parar las maniobras. El puerto en general se paralizaba completo y a veces habían días que teníamos viento todos los días y no se podía avanzar. Entonces esas condiciones no las tomaron en cuenta y, o sea, lo que yo he visto en mi experiencia es que las personas de estudio de proyectos generalmente son, o sea, una opinión personal, generalmente son las personas que hacen su práctica y los dejan en oficina central. Entonces el error de los gerentes o encargados de esa área, no llevar a los que estudian los proyectos al lugar donde se van a ejecutar. Entonces siempre, como dijo usted, siempre pasa por un tema de que no se considera el clima más que nada. Claro. Sí, y es justamente también, chicos, lo que comparto la opinión de Marco. Muchas veces la gente de estudio no pasa por obra, ¿ya? No pasa por obra, no sabe más y viendo más allá del clima o de las condiciones de cada sector, de cada área, las condiciones geográficas, también conlleva el tema de no saber muchas veces los rendimientos. Cuando uno estudia un proyecto tiene que saber los rendimientos reales para la ejecución de partida. Se pasa por alto también como el tema del clima, los rendimientos reales. O sea, siempre hay miles de páginas en internet que te pueden ayudar, te pueden dar rendimientos teóricos, pero eso dicta mucho de de los rendimientos reales a la ejecución de una partida. Por ejemplo, el clima. Yo en el actual proyecto estoy acá en Chiloé. El proyecto inicialmente estaba adjudicado para ser ejecutado en 900 días. ¿Ya? 900 días. Llevamos 4 años calendario, chicos. Y estamos terminando. O sea, claramente el clima nos pasó una mala pasada. Me hizo una mala jugada. El clima acá es muy adverso. Lluvia, prácticamente el 80% del año tiene lluvia. O sea, si no hay lluvia torrencial, si no llueve, gotea. Así que es muy complicado. El acceso a los materiales igual debe ser complicado, tener en cuenta eso también. Sí, sobre todo, por ejemplo, en este caso es un hospital. Hay muchos materiales que tuvimos que comprarlo en Europa. Y con el tema de la pandemia se complicó más aún el tema de los fletes. O sea, subieron los fletes aéreos, ¿para qué decir? Porque se destinó todos los fletes aéreos para el tema de las vacunas en su momento. Y los marítimos estaban escasos y subieron demasiado. Entonces, y este contrato estaba valorizado en pesos chilenos. O sea, perdimos por todos lados. Entonces, el clima, la pandemia, es muy complicado. En el caso del norte, con lo que le ocurrió a Marco también, claro, probablemente allá las ráfagas de viento no las tomaron en cuenta al momento de estudiar el proyecto, no vieron el rendimiento real de la instalación de ese revestimiento, ¿cierto? Entonces, no toman en base a otros proyectos que no les sucedió lo mismo y piensan que hacen lo mismo, la misma situación. Es que, mire, generalmente lo que yo he visto es que la gente se basa o sea, hoy en día en la planilla Excel, me imagino que la mayoría sabe que copia y pega. Un momento, perdón. Ya, lo que le estaba diciendo... Ay, espérame, perdón. Ya, ahora sí, disculpen. No hay problema, Marco. Como les digo, o sea, las planillas Excel son genéricas, entonces la mayoría de los profesionales modifican el tema del rendimiento, los valores del costo, pero como dijo usted, un rendimiento, por ejemplo, en el norte, en Calama, por ejemplo, no va a ser el mismo rendimiento que en Puerto Montt, por ejemplo, en la instalación de un revestimiento por fuera, porque en zona seca, zona húmeda, entonces en la zona húmeda el rendimiento va a ser
mucho menor al que está en el norte, pues, por las condiciones climáticas, porque uno a veces no puede ni siquiera trabajar con lluvia, entonces eso en los estudios de proyectos, de propuestas, yo lo he visto de que siempre es así, porque se basan por una planilla que tienen configurada para que le entreguen un valor y si no les gusta ese valor lo modifican, pero lo que dice terreno con respecto a la oficina es totalmente diferente. Claro. Es lo mismo, chicos, de esto de estudio a lo que sea en terreno, a lo que van a trabajar en oficina técnica y, como lo decía la ventaja, don Adolfo que fue capataz y quiere pasarse al área de oficina técnica, tiene una muy buena ventaja, por así decirlo. Tiene una muy buena ventaja porque él ya conoce ya lo que significa trabajar en terreno y maneja y tiene fresquito lo que son los rendimientos más reales, ¿cierto? Entonces, eso es muy bueno lo que comentaba él, haber pasado primero por terreno y ahora irse a la oficina técnica. Eso, y las planillas de Excel aguantan harto, así que es importante, chicos, complementarse 100%. No solamente en lo que es el conocimiento teórico, sino también en lo que es lo real, que es lo que te va finalmente, es lo que se va a ejecutar realmente y en el tiempo que va a ejecutar el proyecto.